La noche del gato negro. Parte 1. En un pequeño pueblo rodeado de colinas, existía una vieja leyenda sobre un misterioso gato negro que aparecía solo durante la luna nueva. Los habitantes decían que su llegada siempre traía consigo la desgracia, y que aquellos que cruzaban su camino quedaban marcados para siempre. Sin embargo, nadie había visto al gato en años, y la historia comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva hasta que se convirtió en un mero susurro entre los más ancianos. Lina había escuchado la leyenda muchas veces durante su infancia, pero nunca le dio demasiada importancia. Amaba los gatos y no creía en supersticiones. Así que cuando, una noche de luna nueva, encontró a un pequeño gato negro en el jardín de su casa, no dudó en acogerlo. El gato era delgado y sus ojos, de un verde intenso, la miraban con una inteligencia inquietante, como si entendiera más de lo que un simple animal debería. «Te llamaré Sombra», dijo Lina mientras acariciaba al felino, que ronroneaba bajo su toque. El gato parecía agradecido, frotando su cabeza contra su mano antes de deslizarse dentro de la casa como si hubiera vivido allí toda su vida. Esa noche, mientras Lina se preparaba para dormir, Sombra se acomodó en el borde de la cama, observándola con sus ojos penetrantes. Parte 2. Sombra se acomodó en el borde de la cama, observándola con sus ojos penetrantes. A lo largo de las semanas, Sombra se convirtió en un compañero constante. Siempre estaba cerca de Lina, siguiéndola silenciosamente por la casa, pero sin hacer ruido. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, casi como si deslizara más que caminar, y sus ojos verdes parecían brillar incluso en la oscuridad. Lina notó que, desde la llegada de Sombra, extraños sueños comenzaron a perturbar su descanso. En sus sueños, siempre caminaba por un largo pasillo, iluminado solo por la débil luz de velas que parecían arder eternamente. A su alrededor, sombras se movían, y en el fondo, siempre podía escuchar un suave maullido, como si Sombra estuviera llamándola desde un lugar lejano. Cada vez que intentaba avanzar, sentía que algo la retenía, como si el aire mismo se volviera denso y pesado. Al despertar, siempre encontraba a Sombra mirándola desde el pie de la cama, sus ojos fijos en los suyos. Con el tiempo, Lina comenzó a notar cambios sutiles a su alrededor. Los relojes en su casa se detenían inexplicablemente, las luces parpadeaban sin razón aparente, y los espejos parecían reflejar algo más que su imagen, como si hubiera sombras danzando justo fuera de su visión. Sombra se mantenía impasible, siempre observándola, sus ojos verdes ahora parecían más oscuros, casi como dos pozos sin fondo. Parte 3. Sus ojos verdes ahora parecían más oscuros, casi como dos pozos sin fondo. Una noche, al regresar del trabajo, Lina encontró una extraña marca en la puerta de su casa. Parecía una garra, profunda y precisa, como si algo o alguien la hubiera dejado allí a propósito. Al entrar, todo estaba en silencio, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Buscó a Sombra por toda la casa, pero el gato no aparecía. Finalmente, lo encontró en la sala de estar, sentado frente al espejo grande, su reflejo duplicado en el cristal. Pero algo en la imagen la perturbó. El gato en el espejo no estaba sentado como Sombra, sino de pie, con los ojos brillando intensamente. Lina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dio un paso hacia el espejo, y en ese momento, la temperatura de la habitación cayó en picada. Su respiración se condensaba en el aire frío, y el reflejo de Sombra comenzó a cambiar. El gato en el espejo creció, estirándose y transformándose en una figura alta y delgada, con ojos verdes que seguían siendo los mismos, llenos de una malicia insondable. «Bienvenida, Lina», susurró una voz profunda y seductora que no provenía de ningún lugar en particular. El reflejo en el espejo sonrió, una sonrisa cruel que revelaba dientes afilados como cuchillas. «Te he estado esperando». Parte 4. El reflejo en el espejo sonrió, una sonrisa cruel que revelaba dientes afilados como cuchillas. «Te he estado esperando». El terror se apoderó de Lina, pero sus pies estaban pegados al suelo, incapaz de moverse. La figura en el espejo se acercó más, como si estuviera a punto de atravesar el cristal. «Pensaste que era solo un gato, pero te equivocaste», continuó la voz, resonando en su mente. «Yo soy algo mucho más antiguo y peligroso». De repente, el espejo estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Lina cayó al suelo, cubriéndose la cabeza, y cuando levantó la vista, Sombra estaba allí, tal como era, un simple gato negro. Pero sus ojos, esos ojos verdes, la miraban con una expresión que ya no era la de un animal. Había algo mucho más humano,
mucho más consciente, en esa mirada. Parte 5 y final. Había algo mucho más humano, mucho más consciente, en esa mirada. Ya eres mía, Lina, susurró la voz de nuevo, pero esta vez, la voz salió de los labios de Sombra. Lina gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad que repentinamente llenó la habitación. Al día siguiente, los vecinos encontraron la puerta de la casa de Lina abierta de par en par. La casa estaba desordenada, con pedazos de vidrio por todas partes, pero de Lina no había rastro. Lo único que encontraron fue un gato negro, sentado tranquilamente en el sofá, observando la entrada con sus ojos verdes y brillantes. Nadie sabía dónde había ido Lina, y con el tiempo, su desaparición se convirtió en otro misterio más del pueblo, una historia que se sumaba a las leyendas locales. Pero aquellos que pasaban por la casa por la noche, juraban que podían ver a un gato negro en la ventana, observándolos con ojos que parecían contener los secretos más oscuros del mundo. Y algunos decían que, si mirabas demasiado tiempo a esos ojos, podías escuchar una voz, suave como un susurro, llamándote desde el otro lado del espejo.